Jenbe Shalom para todos. Nuevamente les saludamos a todos. Mi Betica, no la había visto. Gracias a nuestro Abba por su gracia y a Jabá que renueva todos los días. Todos los días nos la regala y la derrama sobre nosotros. La semana pasada estuve compartiéndoles la segunda parte de esta experiencia que hemos titulado Familia unida nunca será destruida. Desde el momento de su constitución, la familia ha sido siempre un blanco de Hasatán y de sus demonios. Mi Abba ha tenido que salirle al paso a tantos ataques, a tantas artimañas y a tantas maniobras del maligno. Y el ser humano no entiende la magnitud de esa lucha. El ser humano no entiende la magnitud de esa guerra en la que el maligno se levanta una y otra vez en contra del varón, de la mujer, de los descendientes de ellos, y busca de cualquier modo destruirles. Porque el maligno sabe que todo lo que mi Abba edifica, que todo lo que mi Abba construye, todo lo que mi Abba se ha propuesto, lo ha hecho en función de una familia. Y si logra destruir la familia, mi Abba no logrará nunca nada. Así que esta es una guerra por un reino que se fundamenta en familia, por una ciudad que se fundamenta en familia, por unos ciudadanos que se fundamentan en familia. Y si no hay familia, no hay nada. Si no hay familia, no hay sociedad. Si no hay familia, no hay varón, no hay mujer, no hay hijos, no hay nada. Solo personas con despropósito. Sin familia, lo que impera es el despropósito. ¿Y sabe usted lo que es el despropósito? El despropósito es abortar aquello para lo cual fuimos hechos, creados, construidos, elaborados por mi Abba. Por eso Hasatán, de una manera muy aguda y muy certera, entendió cómo puede desbaratar todo lo que mi Abba quiere hacer. Todo lo que mi Abba quiere hacer fracasará si mi Abba no cuenta con una familia sobre la cual él pueda establecer sus anhelos y sus deseos. Y esto lo sabe muy bien el maligno. Pero a los seres humanos se nos habla de esto y nosotros pensamos que esto es simplemente un tema más de conversación y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder llevar a una familia en los términos que mejor nos parezcan, sin considerar principios o valores que nos ayuden a resistir las artimañas del maligno. Por eso, una vez más, quiero preguntar: ¿cómo construimos la unidad en el hogar? Y esto lo sabía mi amado Mashiach Yeshua. Mi amado Mashiach Yeshua sabía que sin este valor no se puede lograr nada. Mi Abba fracasaría si mi Mashiach no hubiese puesto de relieve aquello que él quería realmente consolidar.
En esta tercera y última parte de nuestra experiencia titulada Familia Unida Nunca Será Destruida, yo voy a continuar compartiéndoles 5 instrucciones que he recibido de mi Abba Maor para que crezcamos en unidad familiar. Y la semana pasada comencé a hablarles de 3 aspectos, me faltaron 2 y hoy voy a concluir, si nuestro Abba me lo concede así. Por eso la cuarta instrucción de Mimelech Yeyeja Bejovet Sadik para usted y para mí, a fin de que podamos honrarle a Él en nuestro hogar, construyendo verdadera unidad, tiene que ver con el hecho de que debemos recordar en familia las cosas que nos unen. Debemos recordar en familia las cosas que nos unen. Normalmente el ser humano, las personas, siempre estamos recordando las cosas que nos desunen, que nos separan, que nos dividen. Eso es lo que normalmente estamos haciendo todo el tiempo, recordando las cosas que nos alejan a unos de otros. Y debemos cambiar la perspectiva y recordar en familia las cosas que nos unen. Si dejamos esto a la espontaneidad, no vamos a poder tener una construcción sólida de estas memorias. Pero si con responsabilidad nosotros hacemos lo propio, cuando alguien me dice, recuerda todo lo que te une con esta o con aquellas personas, en mi caso, por mi carácter, mi personalidad, yo haría algo como buscar una libreta, un cuaderno de notas, tener un buen lápiz o lapicero y comenzar a escribir las cosas que nos unen. Eso es lo que hago, lista de las cosas que me unen con esta o con aquellas personas, con mi esposa, con mis hijos, con otros, y haría una lista de todas las cosas y la repasaría una y otra vez. Es lo que hacemos cuando queremos aprender algo, es lo que hago en este ejercicio de aprender los nombres de las parashot con sus significados. Nadie aprende si no está interesado en hacerlo. Esto no ocurre por frecuencia, ocurre por intención. Es decir, usted puede convivir con unas personas y estar en esa dinámica por mucho tiempo y no significa que usted está aprendiendo a valorarles. Y es lo que nos sucedió aquí hoy también, ¿verdad? El otro día vi un video de un esposo desconcertado, triste, desilusionado, que compartió un video, no era de él, compartió un video de alguien que dijo: cuando tu cónyuge no toma en cuenta lo que tú haces o dices, decía la persona, no es que no entienda, y lo dijo de una forma muy grotesca como para crear más impacto, dijo, es que no le importas. Eso, pregunto yo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un mensaje como ese? ¿De qué sirve? ¿De qué manera es útil? ¿Qué considera usted? Para destruir, para separar, ¿qué dice? Para crear resentimiento. Y es lo que sucede. Es decir, las personas resentidas siempre están tratando de poner de relieve las cosas que causan división. Eso hacen las personas resentidas. Siempre señalan todo lo que desune, todo lo que separa, todo lo que aparta, todo lo que aleja. Eso es lo que hacen. Pero si hoy queremos seguir esta instrucción y recordar en familia las cosas que nos unen, deberíamos trabajar en eso con intencionalidad y hacer una lista y memorizarlas y recordar su significado, lo que significa cada cosa que nos une. Por ejemplo, si usted dijera, bueno, el acuerdo mutuo nos une. Bueno, recuerden lo que significa acuerdo mutuo.
la comunicación buena, efectiva, nos une. Entonces deberíamos tomar en cuenta lo que eso significa. Todo eso se va traduciendo en acciones. Si nosotros no somos intencionales en esto, nunca vamos a ver las acciones, vamos a quedarnos solo con la teoría. Solo con la teoría. Y la teoría no funciona, la teoría no sirve. Necesitamos nosotros aprender a funcionar en la práctica. Así que si pensamos en las cosas que nos unen, tenemos que hacer una lista de esas cosas para que, no solo para que no las olvidemos, sino para que las trabajemos. Trabajemos eso. Cuando usted identifica las cosas que le unen con otro o con otras personas, en automático usted está identificando las cosas que los separan. En automático. Si el perdón es un elemento que me une a alguien, ya sé lo que sucede si no perdono, ¿verdad que sí? Estoy explicándome. Si la tolerancia es algo que me une con las personas, pues el no tener tolerancia no lo hace. Tenemos que poner intención, tenemos que poner interés en trabajar en cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo que buscará siempre maximizar nuestras diferencias y hacernos ver distintos. Cuando el maligno logra que maximizar nuestras diferencias y nos logra hacer ver desiguales, también logrará hacernos ver con valores diferentes. Es decir, no desde algo que una persona está diciendo, yo valgo más que tú, no, sino que el mismo enemigo, adversario, tratará de hacernos sentir a nosotros de menos valor que alguien a nuestro alrededor, solo porque no hemos entendido cómo atesorar aquellas cosas que nos unen. Si el maligno logra maximizar esas diferencias que podamos tener, entonces vamos a olvidar todas aquellas cosas que nos unen y la división entrará y comenzará a destruir la solidez o la poca solidez que hayamos tenido. Por eso es importante, porque usted dice, bueno, hay algo que me quiere separar de esta persona, y usted recuerda la lista y va a la lista y mira todas las cosas que les han unido. Usted va a hacer algo muy consciente, es decir, usted se va a poner del lado correcto y va a comenzar a contrarrestar con todo lo que le une aquellas cosas que el maligno quiere traer para separarle, para crear división. Esto es intencional y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero si nosotros simplemente queremos ignorar las cosas que nos unen, ¿sabe lo que va a hacer el maligno? Va a hacer algo que a él le resulta muy fácil hacer cuando las personas están resentidas, son infantes espirituales y no toman control de la situación, es decir, no ejercen un dominio propio. ¿Qué hace el maligno siempre? Entenebrece el entendimiento, enceguece a las personas y no les permite ver las cosas que les unen. Así que eso es como tratar de buscar razones para seguir con alguien y no encontrarlas. No tengo razones para estar contigo. Y si no tengo razones para estar contigo, entonces ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero sufrir? ¿Por qué voy a estar aquí padeciendo si no tengo razones para estar contigo? A esa es la conclusión que llegan muchas personas, como esta persona del video que les acabo de comentar. Es común que cuando estamos pasando por momentos difíciles nos enfoquemos tanto en nuestros problemas que perdemos de vista todo lo bueno que puede estar pasando al mismo tiempo a nuestro alrededor. Es decir, podemos estar pasando una situación difícil con alguien y lo común es que siempre veamos todo lo negativo y no veamos lo bueno que sucede en paralelo. Y usted dice, ¿y qué bueno puede suceder en paralelo cuando alguien me ha lastimado con un insulto? ¿Qué es lo bueno que puede suceder en paralelo? Muchas cosas buenas suceden. En cada oportunidad adversa nosotros tenemos una gran oportunidad para sacar provecho. Pero el resentimiento y el dolor no nos dejan ver lo bueno que sucede en paralelo. Es decir, nos parcializamos y decimos, pues no acepto esta situación, no la quiero, y a la defensiva nos acorazamos y comenzamos a hacer lo mismo, comenzamos a atacar.
A pesar de que en el caso nuestro, en particular, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos y entendemos que no debemos pagar a nadie mal por mal. Pero eso se olvida en el momento de la crisis. A pesar que tenemos que perdonar y amar y tolerar, eso se olvida en el momento de la dificultad. ¿Por qué? Porque las personas no recuerdan las cosas que les han unido. Y esto es lo que sucede con la división. Cuando estamos pasando por estas dificultades en la unidad, por los desacuerdos, por las diferencias, solemos enfocarnos solo en estas áreas, de tal modo que dejamos de ver todo aquello que nos mantuvo unido al principio. Entonces, hay personas que dicen, ya no somos los mismos, ahora estamos divididos. ¿Pero por qué estamos divididos? A ver, ¿cuándo dos personas o más personas llegan a dividirse? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando están en desacuerdo. ¿Cuándo? Cuando no hay propósito claro. ¿Cuándo dos o más personas llegan a dividirse? Cuando no hay verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo dos personas o más personas llegan a dividirse? ¿Perdone? Cuando olvidamos que somos familia. ¿Qué dijeron por aquí? ¿Cuándo hay? Dureza de espíritu. ¿Perdone? Ok, cuando cada uno se para en un punto de vista, firme en un punto de vista personal. ¿Qué decía mi Emilia? Cuando no hay amor. Llegamos a dividirnos con alguien cuando perdemos la conciencia de qué nos une y por qué es tan importante que estemos unidos. Cuando olvidamos qué nos une y por qué es tan importante que estemos unidos, nos dividimos por cualquier tontería, nos separamos por cualquier cosa. Cualquier basurita nos divide, cualquier pelusa nos separa. ¿Por qué? Porque olvidamos qué nos une y por qué tenemos que estar unidos. Vamos a responder esas dos situaciones. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? El propósito de nuestro Abba, ¿qué dijeron? La familia, ¿qué nos une? La comunicación, ¿qué nos une? El amor y el propósito. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Los acuerdos. Nos une mi Abba con su Mashiach. Él nos une. Mi Abba con su Mashiach. Si no tuviéramos papá, no estaríamos unidos a Él. Si no fuésemos sus hijos, nuestro Mashiach no tendría por qué unirnos. ¿Se da cuenta usted a quién une mi Mashiach? ¿A quién? ¿A quién une mi Mashiach? ¿A quién anda buscando mi Mashiach para unir? ¿A su familia? ¿A quién? A los hijos de mi Abba. Él los anda buscando para unirlos a su familia. Así que mi Abba es el que nos une. ¿Pero por qué nuestro Mashiach nos une? Porque mi Abba lo envió a unirnos. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? Este es el segundo aspecto. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? Porque separados pereceremos. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? Y Mashiach Yeshua dijo, esto lo dice mi amado Shalia Yohanan en su Besorah de Ulah per 15. Él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Así que, si no estamos unidos, seremos destruidos. ¿Y qué pasa? Con la rama que se separa de él, se seca. Y después que se seca, ¿qué hacen? La echan al fuego. La echan al fuego, es destruida completamente. Entonces, ¿qué nos une?
mi Abba a través de su Mashiach. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? Porque si no seremos consumidos por el fuego. No podemos terminar bien. Una persona que quiere separarse no va a terminar bien. Esto mismo es lo que sucede con esposo, esposas, matrimonios, pero también sucede con padres y con hijos. Sucede también entre hermanos. Esto sucede mucho. Si en algún momento dos personas, por ejemplo, que se unieron en matrimonio, tomaron la decisión de casarse, es porque tuvieron razones preciosas, importantes, únicas, que les unieron. Pero hay conflictos entre uno y otro, el esposo, la esposa, comienzan las barreras, comienzan las batallas, comienzan las crisis. Y a veces cuando uno escucha a los matrimonios hablar, los matrimonios solo tienen quejas de la situación, quejas uno del otro. Y cuando uno trata de recordarle aquellas cosas que les unieron, normalmente las personas no quieren hablar de ese tema. Es decir, en una crisis matrimonial los esposos quieren hablar de los temas que a ellos les producen daño, dolor, angustia, aflicción. Los hijos muchas veces no quieren saber nada de sus padres por lo mismo, porque hay dolor, hay rechazo, y por todas las cosas que hablamos en las dos partes anteriores. Pero miramos que en los tiempos previos a todas estas crisis o problemas, las personas en la familia se enfocaban en lo bueno. ¿No se ha dado cuenta usted? Antes de que vinieran las crisis, antes de que vinieran los problemas, antes de que vinieran las dificultades, en la familia todos se enfocaban en lo bueno. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando había bonanza en su casa? Por trabajo, por negocio. ¿Usted recuerda los buenos tiempos? Todos vivían felices. Habían problemas, pero nadie los veía. Habían crisis y situaciones adversas, pero a nadie le importaban, porque todo estaba lindo y bonito, y había demasiadas cosas que producían alegrías, que producían gozo y producían esperanza y contentamiento. Pero cuando se fue la bonanza y llegó la crisis y se tuvieron que tomar medidas administrativas, entonces, pues, por alguna razón el ser humano tiene una habilidad extraordinaria para sacar las cosas que ni siquiera se ven y que producen daño y dolor y queja. Y entonces la esposa, el esposo, el papá, el hermano, la hermana, los hijos, que hasta ese momento eran extraordinarios, comienzan a ser un problema. ¿Por qué? Porque las cosas buenas, entre comillas, las cosas que se ven, comenzaron a minimizarse. Y qué triste es que usted llegue a este punto en el que estoy hablando y que diga, ¿cómo es posible que las cosas materiales sean las que generen para nosotros una pseudo felicidad? Es decir, si no existieran esas cosas no pudiéramos nosotros ser felices. Parece que el dinero es lo que le da felicidad a muchas personas. Parece que los regalos y las compras de cosas costosas o aquellas cosas que les dan placeres son las que generan cierta dicha, pero no las personas en sí mismas. El valor que tiene la persona así no tenga nada. Recuerda cuando yo le dije el otro día, la fidelidad del varón se prueba cuando él lo tiene todo, y la de la mujer cuando no tiene nada. Comienzan a haber crisis, problemas, situaciones adversas, y parece que solo pueden calmarse cuando hay bonanza. Por eso digo que en los tiempos previos a las crisis, las personas en la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, se enfocan en las cosas buenas que estaban viviendo antes de los problemas. Antes de los problemas. Pero al parecer, cuando los problemas llegan, entonces las personas pierden el valor, que parece ser superlativo cuando hay cosas y hay dinero para comprar. El otro día estaba haciendo una reflexión con unas notas que estoy escribiendo y me surgió
una pregunta dentro de lo que estoy meditando, ¿no? Voy a darles esa primicia a los esposos aquí, a las parejas me refiero, a los matrimonios, les voy a dar esa primicia. Le quiero preguntar, si su cónyuge no tuviera habla, no hablara, si su cónyuge no hablara, si fuese no hablante, hoy en día no se dice mudo, sino no hablante, si no hablara, si no tuviera la capacidad de hablar, si su cónyuge no hablara, ¿usted le amaría realmente por su comportamiento? ¿Captó lo que le estoy diciendo? Porque normalmente todas las quejas y los conflictos que hay es por lo que se dicen. Pero supongamos que él no habla o ella no habla. ¿Usted le amaría por su comportamiento? Es decir, mírelo por un momento, no lo quiero que lo haga hipotético, mírelo, lo tiene ahí al lado, si está aquí. Bueno, si el suyo o la suya no vino, ya es otra cosa, pero si el suyo está aquí, mírelo, lo tiene ahí al lado. Si no hablara, ¿usted lo amaría por su comportamiento? Porque a veces, aquí vemos un contraste. El comportamiento del cónyuge a veces es correcto, es bueno y es agradable, pero cuando habla es un conflicto. Entonces, meditando yo en esto que estamos preparando para algún taller de parejas por allí, se me vi esa interrogante: si tu cónyuge no hablara, ¿lo amarías por su comportamiento? Sé que para muchos, y en muchos casos dirían no, igual, pero en otros casos sí, claro, porque una cosa es cómo es él o ella y otra cosa es cómo habla. Tenemos que pensar en esto y cómo sacarle provecho. Muchos matrimonios, antes de casarse, en ese romance, en ese ambiente y en esa atmósfera que tenían, vivían cosas muy lindas y no veían pero para nada los problemas, y cuando se planteaban de repente necesidades, pero es que ¿qué vamos a hacer con esto? No te preocupes, que esto lo vamos a superar. ¿Y qué vamos a hacer con aquello? Esto también lo vamos a resolver. ¿Y qué va a pasar si esto lo vamos a superar? Y parecía que eran dos superhéroes que estaban hablando. Dos superhéroes que se veían que no había conflicto, ni barrera, ni había problema que los superara. Pero cuando ya entraron al matrimonio y se encontraron con otras cosas, comenzaron a descubrir las diferencias de las cuales no eran conscientes antes del matrimonio y que traen conflicto a la dinámica familiar. Entonces toda esa capacidad de superhéroes que tenían se diluye. Se diluye porque dejaron de ver las cosas que los unen. Se diluye porque dejaron de ver las cosas que los pueden mantener fuertes y sólidos aún en tiempos difíciles, aquellas que hablaban antes de casarse. Así que cuando pasa el tiempo y los conflictos no se resuelven, esas diferencias se pueden convertir en el punto de enfoque letal, hasta incluso llegar a pensar: ¿cómo me pude casar con esta persona? ¿Cómo pude casarme con esta? Y lo triste es cuando se lo dicen al otro, ¿no? Eso golpea mucho. Se lo sea al esposo, a la esposa, o la esposa al esposo. ¿Cómo me pude casar contigo? Eso es muy denigrante. ¿Cómo me pude casar contigo? O los hijos cuando dicen: ¿pero cómo es que nací en esta familia? ¿Por qué tengo estos padres? O los padres dicen: estoy cansado de estos hijos. No pude tener unos hijos mejores. Imagínese usted lo duro y lo triste que es eso. La realidad es que sigue habiendo mucho, pero muchas cosas todavía que les unen. Sin embargo, su vista está nublada. Le pregunto, ¿está su vista nublada? ¿Está viendo usted a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos en la familia
en los cuales usted cree que mi Abba se equivocó y que usted no encuentra sentido a estar allí? ¿Cómo puedo ser hijo o hija de esta persona? ¿Cómo puede ser este mi papá? ¿Cómo puede ser este mi hermano o mi hermana? ¿Cómo puede ser este mi esposo, mi esposa? Si queremos luchar por la unidad y construir verdadera unidad en nuestra familia, debemos seguir esta instrucción de nuestro Abba. Tenemos que obedecer a nuestro Abba y recordar constantemente y recordarnos unos a otros aquellas cosas, situaciones o personas que nos unen. Para eso necesitamos una lista. Y cuando hacemos la lista en familia, nada se escapa, porque los hijos aportan, todos aportan, los hermanos aportan, los padres aportan, todos aportan. ¿Qué nos une? ¿Qué es lo que nos une? Y cuando mi precioso Mashiach Yeshua es la persona que mi Abba envió para unirnos con Él, entonces eso se convierte en el fundamento más fuerte de nuestra unidad. Bajo esa unidad nadie puede ser separado, nadie. Pero si encontramos que estamos divididos, entonces, ¿sabe lo que estamos diciendo? Mire esto: si estamos divididos, si el esposo está dividido, separado de la esposa, si los padres están separados de los hijos, si los hijos están separados de los padres, o si el hermano está separado de la hermana o la hermana del hermano, estamos diciéndole a nuestro Abba: no nos importa para nada todo tu esfuerzo en unirnos. Eso es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo a nuestro Abba: no nos importa para nada que mi Mashiach haya venido, que haya sufrido, que haya ido al madero, que haya muerto, porque no quiero esta unidad, no quiero estar unido con esa persona. Muchas veces también nosotros somos denigrantes, porque no nos gusta el hermano, la hermana. No quiero estar unido con aquella otra persona. Pero nuestro Abba quiere que todos sus hijos estemos unidos con Él. Quiero que vea esta quinta y última exhortación que nos da nuestro Abba, que nos hace con esta instrucción que nos imparte a usted y a mí para que podamos honrar su santo nombre en nuestro hogar y construyamos una unidad sólida, fuerte, verdadera. Él nos indica que para lograrlo debemos clamar a Él por esa unidad que tanto necesitamos. Recuerdan que les dije, la unidad no es algo que se da en automático, la unidad no es algo que surge así porque sí, surge sola, porque se da con el tiempo. No, la unidad es algo que construimos. Si no nos interesa estar unido con nadie, pues simplemente debemos dejar de construir unidad. Si no construimos unidad, no estaremos unidos con nadie. Pero mi Abba en este quinto aspecto nos dice: si realmente te interesa lo que yo estoy haciendo, y es estar unido conmigo, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, entonces clama por esa unidad. Debes clamar. No quejarte. Ya tenemos que dejar de quejarnos tanto de la persona con la que estamos separada y tenemos que comenzar a clamar. Porque es muy fácil cuando vemos que dos personas o más personas están separadas y comenzar a quejarnos y comenzar a buscar razones por las cuales estamos o están esas personas separadas. Pero si hacemos lo que mi Abba dice, además de las otras cuatro, comenzamos a hacer esto, a clamar por esta unidad, a rogar, entonces ni el maligno con todas sus tretas va a poder separar a nadie que mi Abba quiera unir. Pero necesitamos clamar, rogar a nuestro Abba por esa unidad. Y en esto mi Abba nos dejó un ejemplo. El ejemplo es mi precioso Melech Yeshua HaMashiach. Y esto es lo que cita nuestro amado Shalia Yohanan en sus Besorat Geulah 17, 20 y 21. Miren lo que dijo y lo que hizo mi precioso Melech Yeshua, porque él entendió aquello para lo cual mi Abba lo había enviado, y fue para unirnos con mi Abba. Así que él rogó y dijo: Abba, no te pido solo por estos talmidim, no te pido solo por estos aprendices, no te pido solo por estos alumnos, sino también por todos los que creerán en mí por el testimonio de ellos,
por el testimonio de ellos. Mira lo que dice mi Mashiach Yeshua: te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Me gustan algunas traducciones porque ponen las palabras de mi Melech Yeshua en rojo. Yo las tengo en mis notas en rojo. Es superlativo. Él dice: te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Imagínese usted, mi Melech Yeshua iba a ser la obra magistral de redención. Iba a ir al madero, iba a morir por nosotros, iba a ser castigado injustamente, iba a ser asesinado injustamente. Lo hizo, y aún así él estaba convencido de que no sería suficiente para lograr unidad, y hizo un ruego, una súplica, y estoy seguro que no fue la única, para que nosotros podamos estar unidos. Abba, te pido no solo por estos talmidim, sino también por todos los que creerán en mí por el testimonio, por la vida que ellos van a expresar. Te pido que sean uno como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, papi, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que la humanidad crea que tú me enviaste. Es decir, hay un sentido de entendimiento, de discernimiento en la humanidad, que le dice que si aquella familia que se identifica como familia de mi Abba no está unida, entonces la humanidad no debe creer en Mashiach Yeshua. Hay un código de convicción que de alguna manera activa a las personas a confiar en mi Mashiach Yeshua y a creer en su sacrificio. Y ese código de convicción es la unidad en aquellos que Él ha rescatado y ha redimido. Y si no hay unidad en aquellos que Él ha rescatado y redimido, entonces ese mismo código anula cualquier posibilidad de que los otros puedan creer en mi Mashiach. Y este es el punto más importante de todos, porque sin mi Melech Yeshua HaMashiach todos los demás puntos son imposibles. Es decir, si nosotros confiamos en Él, no vamos a tener ningún pero para estar unido con los demás. No vamos a tener ningún argumento para estar unido con los demás. Qué curioso que muchas veces cuando mi Abba quiere trabajar esa unidad entre unos y otros, entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los hermanos, en su quejilá, siempre hay alguien que tiene un pero. Sí, pero lo que pasa es que, y usted no entiende que si supiera cómo me siento, no me pediría que esté unido a esta persona. Si imaginara lo que estoy viviendo, no me pediría que siguiera casado. Si conociera a mi hermano, a mi hermana, no me pediría que lo perdonara. Si mi Melech Yeshua pensara así como nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí. Imagínense a mi Melech Yeshua diciendo: Abba, si tú supieras cómo son ellos, no me mandarías a sufrir por todas estas personas transgresoras e injustas. Pero nadie mejor que mi Abba sabía y sabe cómo es cada persona en el planeta en cualquier época. Y aún así, Él no confió en nosotros, Él confió en lo que Él haría. Y Él sabe muy bien que no todos estaríamos unidos con todos como Él lo ha anhelado. Él lo sabía muy bien. Pero también sabe que su esfuerzo no sería en vano por aquellos que sí le aman y le temen reverentemente. Construir la unidad en nuestras propias fuerzas es imposible. Así que si usted es uno de aquellos que dice: créame, yo he intentado estar unido con esta persona. No. Eso es en sus fuerzas. No es así. Créame, yo he hecho, ¿qué no he hecho? No dicen nada con eso, pero de todas maneras lo consideran mucho, ¿verdad? ¿Qué no he hecho para estar unido con esta persona?
Sin embargo, con la ayuda de mi Abba, todo es posible. La tefilá para la unidad es fundamental. Esto es fundamento. Usted no puede decir, ya lo he hecho. A ver, haga tefilá por esa unidad con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su hermano. Haga tefilá. Y usted dice, no, ya lo hice. Ok. ¿Cómo fue esa tefilá? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo fue? Y usted comienza a descubrir que esa tefilá en realidad fueron palabras de dolor o palabras de resentimiento, o que fueron palabras que no fueron expresadas con el objetivo de lograr la unidad, sino con el objetivo de crear una justificación. Para que podamos lograr verdadera unidad en la familia, necesitamos que nuestra tefilá sea, ¿cómo se lo dije el día cuarto? ¿Cómo? ¿Cómo se lo dije el día cuarto? Yo vi varios conectados, pero no me diga que eso era mentira, que dejaron el teléfono por ahí y se fueron, ¿no? ¿Ah? Tefilá ¿bajo qué? Bajo certeza. Es decir, cuando yo hago una tefilá por la unidad, no hago una tefilá más bien insinuando que quiero que mi Abba aleje a esa persona de mí, ya no la quiero tener cerca. Esa no es una tefilá que va a producir unidad. Una tefilá que va a producir unidad es una tefilá bajo certeza. Abba, sé que no puedo aceptar que esta persona y yo estemos separados y divididos. Ayúdame a ver qué estoy haciendo que está contribuyendo a esa desunión. Y comenzar a expresar dolor por eso. Pero una tefilá, entre comillas, que lo que busca es justificar una actitud de separación, eso no es una tefilá bajo ninguna certeza de unidad. Necesitamos hacer tefilá para que nuestro tierno Melech Yeshua sea el centro de nuestro hogar y pueda unir a todos en su ruaj. Necesitamos hacer tefilá para que las actitudes de nuestro espíritu que nos dividen sean transformadas y las heridas de nuestra alma sean sanadas. Si no hay unidad, no habrá sanidad, y si no ocurren estas cosas, no puede haber unidad, porque miraremos la situación con los demás como un jardín de muchas espinas en el cual no queremos estar. Si permanecemos unidos a mi Melech Yeshua vencedor, podemos permanecer unidos los unos con los otros. ¿Recuerda cuando le pregunté qué es lo que nos une? ¿Qué dije? ¿Qué nos une? Mi Abba por mi Melech Yeshua. Él es el que nos une. Él nos une. Por eso cuando yo estoy separado estoy dividido literalmente me he separado de mi Melech Yeshua. Literalmente. Porque no hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas que pueda unirme con alguien. Pero cuando yo me humillo y acepto lo que mi Mashiach ha hecho para que esté unido a alguien, entonces valoro todo lo que mi Abba se ha planteado. Por eso es una gran esperanza el poder hacer tefilá por la unidad de nuestros hogares. Pero yo en especial tengo un mayor consuelo por saber que mi Melech Yeshua hizo tefilá para que yo esté unido a Él, a mi Abba y a los que Él ama. Mi Mashiach Yeshua hizo esa tefilá por mí, pero también por todos aquellos que entienden que Él quiere tener a su familia unida. Así que mi Mashiach Yeshua dice: Abba, yo quiero que ellos estén unidos como tú en mí, yo en ti, y que estén en nosotros con este mismo espíritu. Y creo que no lo hizo una vez, creo que lo sigue haciendo. Mi Melech Yeshua clamó para que todos sus hijos sean uno. ¿Qué va a hacer usted con ese ruego, con esa súplica, con ese clamor? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a manejar? Tal vez no lo había visto así, pero ¿qué va a hacer ahora?
que lo sabe. ¿Lo va a desplazar? Antes que usted quiera estar unido con alguien, mi Mashiach lo ha querido. Antes que usted quisiera estar unido con alguien, mi Mashiach lo anheló, lo quiso, vino a sufrir por eso y además se lo suplicó a mi Abba. Eso incluye ser uno con Él en todo, en su santa asamblea, pero también ser uno en el hogar. Imagínese usted, le pregunto, ¿podrían haber quejilot unidas sin familias unidas? ¿Podría ser eso posible? Yo como que sigo la semana que viene, ¿no? Pensaba terminar hoy. ¿Podrían haber quejilot unidas sin familias unidas? Les expliqué en las partes anteriores que la familia es una sociedad pequeña. La familia es una quejilá pequeña. Si la familia no está unida, usted puede fingir, puede poner una fachada, puede disimular las cosas, pero si la familia no está unida, la quejilá no está unida. Entonces, si la familia no está unida, tenemos familias divididas en la quejilá que están atentando contra el propósito de nuestro Abba y Mashiach Yeshua, que quiere tener a su familia unida. ¿Se encuentra usted en esa situación, dividido, dividida, atentando contra la unidad de la quejilá de mi Mashiach? Porque sin familias unidas no hay quejilot unidas. Y déjenme recordar cómo comenzamos esta impartición, esta experiencia de familia unida nunca será destruida. Recordando aquellas palabras preciosas de mi Mashiach Yeshua cuando dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y toda familia dividida contra sí misma cae. Si no hay familia unida, la quejilá de mi Mashiach no puede permanecer unida. No puede. Así que cuando usted está dividido en su casa, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, usted es una persona que está atentando contra la quejilá. Pero el engaño le quiere hacer sentir o saber que usted puede tener una conciencia tranquila. Eso es algo personal. El maligno quiere hacernos ver que es algo muy personal. No, esto es algo personal. Aquí no pasa nada. Eso es algo personal. Estoy viviendo un conflicto en mi casa. Esto es algo personal. No se engañe. Una persona que no quiere resolver esos asuntos de división, de separación, de desunión familiar, está atentando contra mi Mashiach. Mi Melech Yeshua, Él vino a convertirse en el fundamento sólido sobre el cual podemos edificar nuestro hogar con verdadera unidad. De modo que, aunque venga la tormenta, aunque la tormenta y los vientos fuertes nos muevan, si estamos en nuestro Mashiach Yeshua, nada nos puede separar y mucho menos nos puede dividir. Así que, si queremos que la humanidad realmente crea, dejemos de solo utilizar un mensaje tradicionalmente religioso. Yo escucho personas tan hipócritamente decir: tenemos que predicar, pero no tienen unidad familiar. Y Mashiach Yeshua dijo: para que la humanidad crea que tú me enviaste. Tenemos que predicar. ¿Predicar qué? Quiero destacar algo más que atesoro de este último testimonio que les he citado de mi majestuoso Melech Yeshua, y que Shalia Yohanan menciona en sus Besorat Geulah 17, 20, 21. Mi Melech Yeshua resucitado, él clamó y dijo: Abba, que sean uno. Pero concluye diciendo: para que la humanidad crea que tú me enviaste. Esto ya nos otorga, nos impone una gran responsabilidad, porque
Cuando alguien ve un hogar unido, algo se despierta dentro de esa persona. Y qué lindo es ver un hogar unido. Unido no afuera, unido adentro. Cuando una persona ve un hogar unido, eso le lleva a creer en mi Mashiach Yeshua como el enviado. Antes de creer en sus mensajes, en sus palabras, eso lleva a las personas a creer en mi Mashiach Yeshua como el emisario, como el Shaliach, como el Salvador, como aquel que vino a rescatarnos de la muerte y del engaño. Yo pregunto, ayúdeme por favor a terminar. Yo pregunto, ¿será que hoy muchos en la humanidad no están creyendo en mi Mashiach Yeshua porque lo que ven son creyentes divididos en su familia, en su hogar? Que el esposo anda por un lado, la esposa anda por otro lado, los hijos andan por otro lado, el papá habla de una cosa, la esposa habla de otra cosa, los hijos hablan de otra cosa. Y entonces, claro, ¿cómo usted le muestra a sus vecinos que su familia está unida? Por eso muchos eligen incluso ni hablar con sus vecinos. Estos días conocimos un testimonio muy triste de unas personas, una familia, donde el esposo, la esposa, los padres son muy temerosos de nuestro rey, pero uno de los hijos se ha desviado. Y eso le ha provocado tanta vergüenza a los padres, porque los padres habían hablado y habían salido a invitar a todos los vecinos para que creyeran en nuestro Mashiach Yeshua. Resulta que uno de los hijos se fue con alguien de la comunidad por ahí cercano, sin casarse y sin nada, se salió de todo orden y ya no quiso asistir más y se metió a vivir con alguien. Qué deshonroso, pero le voy a decir algo, eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso tiene que ver con lo que decíamos más temprano, el trabajo de Yosef con sus hijos. La unidad de nuestra familia es vital si deseamos que la humanidad vea a mi hermoso Melech Yeshua. Así que antes de salir a la calle a decirle a los demás que mi Melech Yeshua salva, libera, restaura, usted primero resuelva el asunto de la unidad en su casa. Resuélvalo. Si nos esforzamos en construir verdadera unidad en nuestra familia, no una mentira, no una apariencia, sino verdadera unidad, estoy seguro que muchos podrán encontrar a mi Rey de Reyes solo contemplándole y contemplándonos a nosotros como familias unidas. Es triste que las personas no le den valor a esto, que no piensen en esto, y que simplemente se acostumbren, como decíamos más temprano, a crearon una propia manera tradicional de vivir y se acostumbraron a ella y ya, lo demás no importa. Para darle mayor peso a todo lo que hemos dicho en estas 5 partes, yo quiero concluir invitándoles a leer estas reveladoras palabras de mi amado Shaliach Shaul a los Efesiyim en su Perek 4, Pasukim del 1 en adelante, donde él nos habla de la vida en unidad y en luz. Y esto es importante que nosotros lo podamos atesorar. Necesitamos necesitamos que nuestra vida se desarrolle en unidad y en luz. Creo que con estos 2 valores, con estos 2 principios, usted puede hacer una evaluación de su vida y comenzar a corregir lo que tenga que ser corregido. Mi amado Shaliach Shaul dice, y voy a leerles, entonces repito las palabras que él escribe a los Efesiyim, el Perek 4 desde el Pasuk 1, así: por lo tanto, yo prisionero por trabajar para mi Rey Yeshua, les suplico
que lleven una vida digna del llamado que han recibido. De Mimelec, Diyeja Yahweh Shaddai, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos, ¿recuerdan? En el Ruaj y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para la eternidad. Hay un solo Rey, una sola Emunaj, una sola Tevilá, un solo Shaddai y Papito de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros el don especial, un don especial mediante la generosidad de Mimelec Yeshua HaMashiach. Por eso, los Edim o los testigos dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su nación. Y estos dones no son los dones carismáticos de los que muchas veces hablamos. Yo les expliqué el otro día que estos dones tienen que ver con personas. Cuando él dice y dio dones a su quejilá, está hablando de personas con una función particular. Por eso dice luego en el 9, fíjense que declara, ascendió. Sin duda, eso significa que mi Mashiach Yeshua también descendió a esta realidad inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los Shamaim, a fin de llenar la totalidad del universo en su presencia. Ahora bien, Mimelec Yeshua HaMashiach dio los siguientes dones a su Kehilá Kadosh: los Eshlijim, los Neviim, los Karasot, los Roim, los rabinos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar a la León Kadosh de mi Abba para que lleve a cabo la obra de Mimelec, Yeyeja Yahweh Shaddai, y edifique la Santa Asamblea, es decir, el cuerpo de mi Mashiach Yeshua. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad. A ver, en mis notas siempre lo resalto. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad. Imagínense todo lo que mi Abba ha configurado en su inmensa sabiduría. Ha establecido autoridades con capacidades únicas y especiales para un perfeccionamiento, a fin de que todas estas funciones o funcionarios de su reino y de su quejilá podamos llevar a su quejilá, a su asamblea, a sus hijos a ese nivel de unidad. En nuestra confianza y conocimiento o experiencia del hijo de mi Abba Maor, que seamos maduros en mi Rey eterno, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de mi Mashiach Yeshua. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a nuestro Melech HaMelakim, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Kehilá Kadosh. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano, y lleno de amor. Por eso, cuando hay conflictos en la familia, todos deben trabajar en función de la solución, pero toda esa solución debe ir en pro de la unidad. Si usted dice, yo quiero solucionar un problema que tengo en mi casa con mi esposo y mis hijos, o con mi esposa, mis hijos, o con mis hijos, o con mis padres y mis hermanos, en fin, cuando usted dice, yo quiero solucionar este problema, si todos sus esfuerzos no apuntan a la unidad, usted no está solucionando el problema. Si su esfuerzo y trabajo lo que hace es separar, sectorizar, parcializar a una gran parte de su familia, usted no está haciendo el trabajo. Es decir, el papá no se puede parcializar con la esposa o con la mamá y dejar a los hijos a un lado y creyendo que esa es una solución. La esposa no se puede parcializar con los hijos y dejar al papá del otro lado y creyendo que eso es una solución. Los hijos no pueden quedarse, o uno de los hijos, con los padres y dejar a los otros hermanos aparte y pensar que eso es una solución. Si todos no terminan unidos por todo el esfuerzo y las acciones que llevan,
Eso no es una solución, es una mentira, un gran engaño, y ahí no hay más que emociones que todavía están conflictadas, y hay reacciones que están buscando de alguna manera proteger a alguien, pero no la unidad. No la unidad. Así que es terrible cuando en casa algunos y que buscan la unidad, pero se dividen y vemos a la familia dividida en dos, en tres partes, porque a veces el papá se va con uno de los hijos, la mamá con otro de los hijos, y algún otro de los hijos queda solo. O uno de los padres con los hijos y el papá queda solo, o la mamá con los hijos, o el papá con los hijos y la mamá queda sola. Si el esfuerzo que yo hago por unir a mi familia no termina haciendo que todos estemos unidos, yo no quiero unir a la familia. Es mentira. Así que si usted dice, no, yo quiero estar unido con mi esposo, yo quiero estar unido con mi esposa, yo quiero estar unido con mis hijos, yo quiero estar unido con mis padres, yo quiero estar unido con mis hermanos, excluyendo a alguien, eso es mentira. Eso es algo hipócrita. Porque cuando mi Abba trabajó para unirnos a todos, no dejó a nadie fuera. De los suyos me refiero, de los suyos, no dejó a nadie fuera. Así que mi amado Shaul sigue hablando, voy por el 17, exhortándonos a vivir como hijos de luz, y dice: con la autoridad de mi Melech Yeshua HaMashiach digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a mi Abba Yiyeh Yabe Jovenitzhi, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que mi Abba Yireh ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el espíritu hacia Él. ¿Se da cuenta? Los que no trabajan en pro de la unidad se oponen a mi Abba, resisten a mi Abba y luchan contra Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de mi Mashiach Yeshua, ya que han oído sobre mi Redentor Yeshua y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza transgresora, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu de Santidad les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de mi Melech Yiyeh Yabe Jové Shaddai, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no transgredan al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, los que están bravos un día y otro día y otro día y siguen bravos, con una rabia que no quieren sacar, ni tampoco resolver con mi Abba. Porque, estoy en el 27, dice, el enojo da lugar al diablo. El que está bravo hoy con alguien y no lo resuelve antes que anochezca, tiene el diablo metido. Otra vez. Porque el enojo da lugar al diablo. Si usted está bravo con alguien, aquí o en su casa o en algún lugar, resuélvalo ya. Antes que se vaya la luz del sol, eso tiene que quedar resuelto, porque si no el diablo se le mete. Y ya ahí puede usted hacer cualquier cosa que va a deshonrar a mi Abba. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No lo hagan, por favor. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de mi Abba Neemán con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen espíritu, perdónense unos a otros, tal como mi Abba Peer los ha perdonado a ustedes por medio de mi Mashiach Yeshua. ¿Qué más tendríamos que decir para que la familia esté unida? ¿Qué más? ¿Cómo vencer la división, la desunión, después de todo lo que hemos dicho? Y después de estas palabras de mi precioso Shalia Shaul, ¿cómo no seguir dándole lugar al maligno, al diablo? ¿Cómo superar la manera en cómo nos tratamos unos a otros y tratarnos mejor? No gritarnos, no alterarnos porque alguien nos pregunta algo. A veces hay tanta aprensibilidad, ¿no?, que ya muchos están a la defensiva porque hay mucho dolor y no han dado lugar al perdón. Pero así termina mi precioso Shalia Shaul. Sean amables unos con otros, sean de buen espíritu y perdónense unos a otros, tal como mi Abba Peer los ha perdonado a ustedes por medio de mi Mashiach Yeshua. Mi Abba nos ha perdonado, ¿verdad que sí? La pregunta es si usted ha recibido ese perdón. Porque si usted no ha recibido ese perdón, no se va a compadecer de nadie y no va a perdonar a nadie. Pero cuando usted experimenta ese perdón de mi Mashiach, usted concluye: ¿cómo no perdonar a los demás? Eso es algo incongruente. Haber recibido perdón, estar recibiendo perdón, experimentar el perdón y no querer perdonar a otro. Eso es algo incongruente. No tiene que ver ni con la unidad ni con la luz. Pero nuestro Abba, que escudriña nuestras mentes y espíritus, nos está observando todo el tiempo y está haciendo juicio de nuestras conductas. Precioso Rey mío, Abba mío, gracias por insistir y trabajar y darnos esta responsabilidad a nosotros también de hacerlo, de trabajar y trabajar y trabajar y no dejar que el cansancio nos venza, sino trabajar para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Precioso Mashiach, muchas gracias por ser tan bueno y tan fiel. Nos amas y has clamado para que nosotros estemos unidos a pesar de que muchos de nosotros no quieren estarlo. Pero gracias porque tú perseveras y prevalecerás sobre toda intención humana. Gracias, por siempre gracias. Ayúdanos a no ignorar tus instrucciones y a no desplazar todo el sacrificio que has hecho para que podamos estar todos contigo. Gracias. Y a los que quieren dividirse, separarse, desunirse y alejarse, redargúyeles por favor, para que puedan estar en la humildad, en la solicitud, en la disposición de atesorar todo lo que has hecho para que no seamos destruidos.
para que no seamos consumidos por el fuego que arde para el juicio final. Recibe mi gratitud y la de aquellos que te amamos y anhelamos tu reaparición. Gloria a ti, Abba, porque eres el que lo hace todo. Gloria a ti por siempre. Gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Ayúdenos, por favor, a trabajar en la unidad que mi Mashiach también trabaja. Día y noche lo hace. Y no permita que el maligno se meta en su vida. Gembe Shalom para todos. Pásenla mejor y resistan la división.